Entonces, escribamos acá, coordenadas esféricas. Entonces, coordenadas esféricas. Esto obviamente en R3, porque la esfera tiene tres dimensiones. Así que van a ser tres variables las que vamos a cambiar, de x, y, z, a r, teta, que va a ser un ángulo, y phi, que va a ser otro ángulo. Entonces van a haber dos ángulos involucrados ahora, a diferencia de coordenadas cilíndricas y esféricas. Así que en este caso, x lo vamos a dejar como r seno de phi, seno de teta. O sea, coseno de teta. Y vamos a dejarlo como r seno de phi, aquí seno de teta. Y z va a ser r coseno de phi. Ahora, o sea, después voy a hacer un dibujito para explicar bien cuál va a ser el papel que va a jugar cada una de estas variables. Entonces, al igual que en coordenadas cilíndrica o esférica, el r lo vamos a considerar siempre mayor o igual a 0. Entonces, r va a ser mayor o igual a 0. El teta se va a encontrar de 0 a 2pi. O sea, puede tomar esos valores, obviamente puede ser mucho más restrictivos los valores que tome en un cierto ejemplo, pero en principio puede tomar todos esos valores, desde 0 a 2pi. Es decir, se puede dar toda la vuelta. Y phi solo va a tomar valores entre 0 y pi. Es decir, entre 0 y 180 grados. No va a tomar más que eso. Porque de hecho después, cuando hagamos un dibujo, nos vamos a dar cuenta que tampoco no es necesario que tome más ángulos que eso. Entonces, de acuerdo a estas nuevas variables, vamos a tener una nueva transformación t, que es la que, como dije antes, siempre nos hace el cambio de variable. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener una nueva transformación t, que va a dejarnos estas variables de acá. Y en cada una de las coordenadas vamos a tener r seno de phi, coseno de teta, r seno de phi, seno de teta, y r coseno de phi. Entonces, obviamente, esta va a ser la parte de x, esta va a ser la parte de y, esta va a ser la parte de z. Es decir, cada una de esas de ahí. Entonces, lo primero que tenemos que calcular en este caso va a ser su jacobiano. Porque recordemos que siempre cuando hacemos el cambio de variable hay que calcular su jacobiano. Entonces, el jacobiano de esta transformación va a ser una matriz de 3×3, que va a ser un poquito más compleja que la matriz que obtuvimos para coordenadas cilíndricas. Que también era una matriz de 3×3, pero habían varios ceros metidos por ahí, entonces después el determinante se hacía súper simple. Aquí un poquitín más complejo. Entonces, bueno, en este caso tenemos que calcular primero este con respecto, de hecho aquí, para que no se nos olvide cómo tienen que ser las variables que tenemos que derivar, tenemos que derivar x, y z con respecto a r, phi, o sea, bueno, r teta y phi. Entonces, recordemos aquí que aquí vamos a tener la primera variable va a ser con respecto a la derivada con respecto a r, después con respecto a teta y después con respecto a phi. Y lo mismo para acá. Lo mismo con el i, después sería lo mismo con el teta, lo mismo con el phi. Y lo mismo acá abajo. R, teta y phi. Entonces, si hacemos esta matriz, nos va a quedar lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí abajito. Entonces, tenemos que integrar, tenemos que derivar este con respecto a r. Entonces aquí nos quedaría seno de phi, coseno de teta. Después tenemos que derivar este con respecto a teta. Entonces nos quedaría menos r de seno de phi y seno de teta. Y después derivar este con respecto a phi. Entonces nos quedaría r coseno de phi, coseno de teta. Y lo mismo acá, en el segundo. Vamos a derivar con respecto a r. Entonces nos quedaría seno de phi, seno de teta. Después derivamos con respecto a teta, así que nos quedaría r seno de phi,
coseno de teta. Y después derivamos con respecto a phi. Entonces nos quedaría r coseno de phi seno de teta. Y ahora hacemos lo mismo con la última coordenada. Entonces nos quedaría coseno de phi. Después derivamos con respecto a teta, así que nos quedaría 0, porque no hay dependencia en teta acá. Y después nos quedaría r menos r seno de phi, al derivar con respecto a phi. Entonces este sería el jacobiano de la matriz que se obtiene con la coordenada esférica. Ahora necesitamos calcular su determinante. Entonces su determinante, en este caso, bueno, habrá que multiplicar toda esa parte de ahí, toda esa parte de ahí y toda esa parte de ahí. Y después hacemos lo mismo al revés. Entonces aquí nos quedaría esta parte de acá. Entonces multiplicamos primero esta parte de acá. Entonces nos quedaría r al cuadrado seno de phi al cubo coseno de teta al cuadrado. Después nos quedaría menos r cuadrado seno de phi coseno cuadrado de phi y seno al cuadrado de teta. Y la última no la escribimos porque va a estar multiplicado por 0, así que nos va a dar 0. Después ponemos un menos y ahora vamos a sacar el otro determinante. Sería este de acá y este de acá. Está bien escrito, ¿no? Así. Entonces sería este de acá, ahí sí. Entonces primero sería r cuadrado coseno al cuadrado de phi seno de phi y coseno cuadrado de teta. Es decir, este de acá. Después este de acá no lo escribimos porque nos va a dar 0, porque está multiplicado por un 0. Y después nos quedaría este de acá. Entonces sería menos... Bueno, hay dos menos acá, uno acá y acá, otro acá. Entonces nos quedaría más r cuadrado de seno al cubo de phi y seno al cuadrado de teta. Entonces aquí si arreglamos un poquito esto nos quedaría como r cuadrado seno... bueno, antes de arreglar, de hecho ya nos podemos dar cuenta al tiro que todos tienen algo en común. Todos tienen el r al cuadrado en común. Y además también tienen todos tienen un seno de phi. Es decir, hay un seno de phi, hay un seno de phi, hay un seno de phi y hay un seno de phi. Entonces podemos factorizar por esos términos. Entonces aquí nos quedaría r cuadrado seno de phi. Y aquí nos quedaría seno de phi al cuadrado coseno de teta al cuadrado menos r, no r, ya lo habíamos factorizado, nos quedaría aquí coseno al cuadrado de phi seno al cuadrado de teta menos coseno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta y más r cuadrado, bueno, habíamos factorizado r cuadrado, nos quedaría seno de phi y nos quedaría seno cuadrado de teta. Entonces, de hecho, veamos si también los signos también, para no equivocarme. Siempre me equivoco en los signos. Entonces, este iría a ser con... Mira, de hecho, aquí ya me equivoqué con el signo, porque aquí me faltaría un menos. Entonces aquí me faltaría un menos. Me faltaría un menos ahí. Aquí sería, bueno, ese no nos importa porque está multiplicado por 0. Y, a ver, espérate, ese sería con S. Claro, que también tendría un signo negativo, así se lo puse. A ver, después de acá sería este con 0, no, eso está bien. Después esta parte de acá, que ya tiene un menos acá afuera. Después vendría este de acá, que está multiplicado por 0, así que no me importa. Y después vendría este de acá. Sí, ahí sí. Entonces, me faltaría un menos que puse acá, me faltaría acá. ¿Y cuál más? Creo que ninguno más, ¿sí? Bueno, aquí este menos con este más de acá queda menos aquí. Entonces aquí me quedaría así. Pero en este caso puedo sacar todos los menos porque están todos con menos. Entonces me queda aquí menos, más. Ahí sí. Sí, porque si no, no nos iba a dar bien. Ya, entonces aquí
se hace súper simple. Porque, por ejemplo, uno puede factorizar toda esta parte de acá por... O no, o sea, no, esta parte de acá, por ejemplo, la puedo factorizar por coseno al cuadrado de phi. Entonces me va a quedar adentro del paréntesis seno cuadrado por coseno cuadrado. O sea, más coseno cuadrado. Y eso sabemos que es 1 por la identidad trigonométrica. Así que solamente sobrevive el coseno de phi. Y hacemos lo mismo acá. Vamos a factorizar. Bueno, aquí le puse un cubo, pero este era el cuadrado. Aquí vamos a factorizar por estos dos de acá. Y nos queda dentro del paréntesis coseno al cuadrado y seno al cuadrado. Más seno al cuadrado. Sabemos que eso es 1. Así que nuevamente solamente sobrevive el seno al cuadrado de phi. Entonces nos queda aquí, si factorizamos esos dos, nos queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Y aquí nuevamente nos queda la misma identidad que teníamos con teta, pero ahora con phi. Sabemos que esto de acá es 1, así que esto nos va a quedar como menos r cuadrado seno de phi. Ahora, este es el determinante del... Alguien me dice, al último le que... No entendí lo que escribiste, Matías. El último queda seno cuadrado de phi. Ah, ¿te refería al que había cambiado? Ah, ya, sí. Sí, lo había arreglado. Entonces, bueno, el determinante me quedaría de esta forma. Ahora, recordemos que la fórmula que tengo para el cambio de variable tiene el valor absoluto del determinante. Así que aquí me queda el valor absoluto de esto. Así que este menos de aquí va a desaparecer. Esta parte de acá va a salir del valor absoluto porque está al cuadrado y sabemos que cualquier cosa al cuadrado es positiva. Y el cero también siempre va a ser positivo porque el ángulo phi que me estoy tomando está entre 0 y pi, es decir, entre 0 y 180. Y en esos ángulos el seno siempre es positivo. Entonces si yo aquí aplico el valor absoluto, toda esta parte de acá me va a quedar igual y solamente va a desaparecer este signo negativo de ahí. Así que el determinante de esta matriz, bueno, el valor absoluto del determinante me queda r cuadrado seno de phi, porque phi se encuentra entre 0 y pi. Y ahí siempre el seno es positivo. Entonces ese va a ser el determinante de nuestro cambio de variable. Entonces ahora solamente nos quedaría comprender cómo van a funcionar estas variables. Cómo va a funcionar el r, el θ y el phi. Porque ya tenemos todo listo simplemente para reemplazarlo en un cierto ejercicio que vayamos a hacer más adelante. Entonces veamos cómo funciona esto. Voy a ir a la otra página. Entonces nosotros nos encontramos en R3. Nos encontramos en espacio con 3 dimensiones. O 3 variables. Así que si nosotros... Aquí me equivoqué. Si nosotros dibujamos R3, nos quedaría algo así, ¿cierto? X, Y, Z. Entonces, ¿cómo van a funcionar estas variables? Por ejemplo, a diferencia de la coordenada cilíndrica y esférica, que yo siempre les decía que, por ejemplo, el radio se mueve dentro de un plano nomás, no sale del plano. Por ejemplo, si yo me encuentro en el plano de z igual a 0, entonces el r siempre se mueve dentro de ese plano y no sale de ese plano, no va a subir, sino que siempre se mantiene en el plano. Ahora, por ejemplo, en coordenada cilíndrica, si hacía esto para z igual a 3, entonces me encontraba solamente en el plano z igual a 3. Entonces mi radio solo se mueve en ese plano, en el que z valga 3. Y no sale de ese plano, no se me va a un plano en el que z valga algo mayor o algo menor, sino que siempre se mantiene ahí. Y el ángulo, por lo tanto, también siempre se mantiene dentro de ese plano. Eso en coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas polares, esto lo mantenemos siempre aquí esto siempre lo mantenemos acá, en z igual a 0. Ahí siempre nos mantenemos. En el caso de coordenadas esféricas, eso no va a ser así. Nuestro radio se puede mover no solo en un plano, sino que puede subir y puede bajar. Es decir, en este caso parte en el 0 y ahí se puede mover. Por ejemplo, se puede mantener en el plano igual que coordenada cilíndrica, pero también puede subir o puede bajar, irse a la parte negativa. Entonces puede moverse dentro de todo el espacio, sin ningún problema. Eso sí, por cada movimiento que hace, aquí van a ir variando dos ángulos. Vamos a tener un ángulo que se va a encontrar dentro del plano XY, que me va a decir que esto se puede mover de esta forma, es decir, cómo se puede mover con respecto al eje Z, como eje de simetría. Entonces ahí voy a tener un ángulo.
Por ejemplo, pongamos que aquí tengo el radio moviéndose solamente en el plano X. Entonces ahí tengo un ángulo que se está moviendo. Y ese va a ser el teta. Y el ángulo que me va a permitir subir o bajar justamente este radio va a ser el ángulo phi. Entonces, por ejemplo, el ángulo phi va a partir acá. Ahí el phi va a valer 0. Y después pues, va a ir aumentando, aumentando, aumentando. No sé, pues llega a pi. O sea, a pi medio. Y después ahí, a la otra parte, sentido negativo, llega a pi. Entonces el ángulo phi me va a permitir subir o bajar el radio. Y el ángulo teta el que lo mueve con respecto a un cierto plano. Como en el caso que teníamos en coordenadas cilíndricas o polares. Que teníamos un ángulo teta que solo nos permitía moverlo en un cierto plano. Entonces así va a funcionar el tema de la coordenada esférica. Entonces pongamos aquí un color. Entonces supongamos que aquí tengo un cierto radio. Entonces tengo R. Y por lo tanto, que el radio se encuentra ahí significa que tengo aquí un cierto ángulo teta. Que teta, como les dije, va a ser el que me va a permitir moverme dentro de, como le dije recién, por ejemplo, dentro de un plano. Y el hecho que ahora este radio acá se encuentre arriba de un plano, o sea, salga, por ejemplo, ya no se encuentre simplemente en un plano, sino que, por ejemplo, lo sale, se va hacia arriba, eso lo permite el otro ángulo, que en este caso va a ser el ángulo phi. Entonces pongamos aquí que va a haber otro ángulo que va a ser phi. Entonces, de esta forma va a funcionar la coordenada esférica. Así que, como les dije recién, obviamente si voy a, por ejemplo, el phi, aquí tendría phi igual a 0, si lo dejo aquí en el z. Y ahí empiezo a aumentar, 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 aumentar. Llego aquí a los 90 grados y hasta los 180. Y no voy a necesitar más que eso, porque el resto lo va a hacer el ángulo teta. Si, por ejemplo, yo me quiero mover para allá, entonces simplemente tengo que mover el ángulo teta para allá. Es decir, este de acá. Podríamos decir que esa variable se encarga de que el rayo se mueva con respecto a, como eje de simetría, se mueva con respecto a z, por así decirlo. Entonces, de esta forma van a funcionar las coordenadas esféricas. Así como, siendo un poco más específico, si nosotros, para explicarle bien dónde parten estos ángulos, por ejemplo, en el caso del ángulo teta, yo le dije, bueno, que el phi parte acá. Aquí phi vale 0. Pero el caso de teta parte acá. Entonces aquí teta vale 0. Entonces obviamente si el teta va aumentando, aquí sería teta igual a 90 grados. O si pi medio. Y ahora obviamente si empieza a aumentar para allá, allá sería pi, es decir 180. Y así. Entonces siempre se mueve dentro de ese plano, del plano X. Bueno, estoy suponiendo que todas esas rayitas de ahí están como en el plano XY. Entonces, escribamos eso de forma más específica. Entonces, como ejemplo, si aquí yo tengo teta igual a pi medio, aquí se va a poder entender bien. Por ejemplo, si pongamos que el teta lo tengo acá. Entonces, en este caso, el radio se va a encontrar dentro de toda esta parte de acá, en el plano IZ. Entonces ahí uno puede estudiar bien cómo se va a comportar el phi. Entonces, en el plano, cuando teta vale pi medios, es decir, 90 grados, me voy a encontrar en el plano IZ. Y ahí uno puede entender bien cómo va a funcionar justamente el ángulo phi. Entonces aquí tengo mi radio y tengo mi ángulo phi. Entonces así se va a comportar el ángulo phi. Ahora, con respecto al ángulo teta, para mantenerme, por ejemplo, en el plano XY, solamente mantenerme mi radio que se mantenga en este plano, el phi tiene que valer pi medio. Tiene que valer 180 grados. Porque de esta forma bajo lo suficiente hasta llegar acá. Entonces ahí me voy a mantener dentro de este plano de acá. Así que si tengo aquí phi igual a pi medios, me voy a encontrar siempre en el plano XY. De ahí como ejemplo, pongamos otro colorcito. Por ejemplo, ahí el radio va a tener un cierto ángulo, teta. Es decir, este plano de acá va a ser ese plano de ahí. Entonces así va a funcionar justamente
esta cosa. Entonces ahora veamos un ejemplo para poder comprender bien cómo van a funcionar cada una de estas variables. Entonces voy a ir a la otra página. O igual puedo escribirlo acá. Entonces, ejemplo. Entonces, determine el volumen del sólido encerrado por las superficies en este caso voy a tener 4 superficies que de alguna forma van a encerrar un cierto sector y entonces nos piden calcular el volumen de ese sector. Entonces una superficie va a ser la esfera de radio 1, la esfera de radio 2. También vamos a tener un cono, que en este caso nuestro cono va a ser z cuadrado igual a x al cuadrado más y cuadrado. Y además voy a tener otro cono con otro radio, que va a ser 3x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si uno hace el dibujito acá, de todas estas cosas, bueno, obviamente, sin hacer dibujo, uno se puede dar cuenta que esta superficie de acá va a ser más pequeña que esta de acá, obviamente, porque esta esfera tiene radio 2, entonces esta de acá obviamente va a ser más pequeña. Y con respecto al cono también uno se puede dar cuenta de que un cono va a ser como un poco, por así decirlo, más flaco que otro. En este caso, este de acá debería ser mucho más flaco que este de acá, justamente por ese 3 que está multiplicando. Porque me está diciendo que, como ejemplo, con menos x, o sea, con menos valores de x y, puedo llegar a un z mucho más grande, porque está multiplicado por 3. Entonces, al fin y al cabo, como que el cono que me va a dar va a ser mucho más flaquito. En cambio, este de acá está multiplicado todo por 1. Entonces, no logro llegar a z tan grande con ciertos x y. Entonces va a ser como una cosa un poco más gruesa. Entonces, primero dibujemos el... De hecho, poner un poquito más arriba esto. Dibujemos primero la esfera de radio 1. Entonces en este caso tengo aquí una esfera de radio 1. Tengo después otra esfera de radio 2. Pongamos aquí otro color. Entonces vamos a tener algo de este estilo. Y vamos a tener otro cierto cono. Entonces un cono, por ejemplo este de acá, si uno lo dibuja va a ser una cosa como así. Va a ser como una cosa como así. Entonces cuando se intersecta, por ejemplo con la primera esfera, se va a intersectar como una cosa como así. Como la intersección. Y va a ocurrir lo mismo con la otra esfera. Voy a chocar como por acá. Y voy a tener también la otra, pongamos otro color aquí, no sé, naranjo. Vamos a tener el otro cono. Que en este caso sería este cono acá. Sería una cosa como así. Un poquito más acá para que no choque. Y aquí también voy a tener exactamente lo mismo, como les dije. Entonces voy a tener aquí una intersección con la esfera grande y una intersección con la esfera chica. Como por acá. Entonces, si uno observa bien, va a haber una cierta región que a mí me va a interesar, en la que yo quiero calcular el volumen. Entonces, en este caso va a ser toda esa región como de ahí. Como toda esa parte que es como una especie como una cosa como así. Y en esa región de hecho vamos a dibujarla en el otro lado. Entonces vamos a ir a la otra página. Igual voy a copiar esta cosa acá. Entonces vamos a la otra página. Entonces, si uno dibuja exactamente la región que uno necesita, esta cosa va a ser como algo así. Aquí tengo X y Z. Pongamos aquí X y Z. Entonces, si uno dibuja la región que a uno le interesa, va a ser algo, no exactamente igual, pero va a ser como algo como
como así. Voy a hacer como una cosa así. Oh, esto quedó feo. Como una cosa como así. Eso sería con la intersección con respecto a un cono. Y el otro cono sería como algo como así. Como algo así, creo. Bueno, algo así. Entonces, esa región va a ser la que me va a interesar. Todo lo que se encuentra aquí adentro. A esa parte le quiero sacar el volumen. Entonces, esto lo vamos a hacer, como dije, en coordenada esférica. Por eso que estamos haciendo este ejemplo. Entonces sí que tenemos que entender cómo funciona aquí. Bueno, primero que todo, uno podría intentar quizás hacer esto con otro tipo de coordenada, pero en este caso no conviene la coordenada esférica por lo siguiente. Porque recordemos que tengo aquí un cierto radio que se está moviendo. Entonces, fíjense que esta parte de acá corresponde a la primera esfera. Entonces, aquí siempre, para esta esfera acá, sabemos que esta esfera tiene radio 1. La primera superficie de acá, me refiero a toda esta superficie de acá. Es la esfera de radio 1. Entonces, significa que el radio dentro de toda esta primera capa vale 1. Y luego, esta otra parte de acá corresponde a la esfera de radio 2. Así que el radio dentro de toda esta otra capa, o esta etapa de aquí, vale 2. Independiente de cómo se mueve, siempre en esta parte acá de la superficie, o en este techo, por así decirlo, vale 2. Entonces sabemos que solo con el dibujo nos podemos dar cuenta de que el radio se va a mover entre 1 y 2. Y no va a haber otra variación. No va a haber como una función y otra función, sino que simplemente de 1 a 2. Y, por ejemplo, con respecto al ángulo phi, que dijimos que era el que hace que esto se mueva de esta forma, en este caso parte acá, porque no nos interesa esta región de acá, sino que nos interesa toda esta región que se encuentra acá. Entonces parte acá el ángulo y termina como por acá. Bueno, aquí está mal hecho el dibujo porque en realidad todo debería ser como así. Debería ser como así. Debería ser como así. Bueno, pero porque lo dibujé como al ojo nomás. Pero en realidad esto debería ser como algo así. Y aquí tendría que ser como algo así. Pero era para que se entendiera. Ahí sí. Es como una cosa así. Sí, porque ahí calzaría bien con un ángulo, bueno, entre comillas con el otro ángulo. Pero en teoría debería ser como así y así. Entonces se mueve entre este ángulo el phi y este otro ángulo el phi. Lo mismo acá, se mueve entre este y este. En este caso el de acá va a ser lo mismo que el de acá. O sea, este de acá va a ser lo mismo que este de acá y este de acá va a ser lo mismo que este de acá. Entonces el ángulo, bueno, obviamente tenemos que calcular todo esto, todos estos límites de integración. Tenemos que encontrarlo con la superficie. Y en el caso de teta va a ser el más simple. Porque fíjense que esto se mueve en todo el... Se está moviendo dentro como de todo el espacio. Se mueve dentro de todo el espacio el teta. Entonces aquí en este caso el teta va a ser entre 0 y 2pi. Entre 0 y 360. Porque está abarcando toda esta parte de acá. Por ejemplo, si solamente fuera la mitad, no interesaría esa parte de ahí. Entonces, por ejemplo, ahí el ángulo teta debería ser entre 0 y pi. Entre 0 y 180. Pero no, nos interesa en realidad toda esta parte de acá. Así que ahí el ángulo se mueve entre 0 y 2pi. Pero calculemos justamente todas estas cosas de acá. Entonces, primero pongamos aquí que va a haber un cierto ángulo phi 1 y un phi 2. Y bueno, el radio en este caso va a ser esta cosa de acá. Entonces, primero para calcular estos ángulos de acá, fíjense que esto corresponde a un cono y esto corresponde a otro cono. Así que la restricción que tenemos sobre este ángulo lo debería dar este cono acá, y la restricción que nos da sobre este otro ángulo lo debería dar este otro cono acá. Entonces apliquemos justamente los dos conos. Entonces, un cono sabemos que es z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Así que si nosotros hacemos justamente el cambio a coordenada esférica, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar, sabemos que esta parte de acá, el z, es igual a r coseno de phi. Pero en este caso está en el cuadrado. Y por el otro lado, sabemos que esta parte de acá es r cuadrado
coseno cuadrado, seno cuadrado. Y esta parte de acá es r cuadrado, seno cuadrado de teta y seno cuadrado de phi. Así que aquí uno puede, en este caso, como ejemplo, factorizar por... bueno, en realidad uno puede dividir aquí por r y sacar el r. Aquí uno va a asumir que el r es distinto de 0. Entonces uno puede sacar todas estas cosas de acá. Obviamente vamos a asumir que es distinto de 0 porque en este caso el r va a ir desde 1 hasta el 2. Entonces siempre va a ser distinto de 0. Así que esto implica que puedo dividir por r y me quedaría coseno de phi igual a coseno de teta, seno de phi, seno de teta y seno de phi. Los dos al cuadrado. Aquí puedo factorizar, por ejemplo, con respecto al seno de phi. O sea, aquí me quedaría coseno de teta cuadrado más seno cuadrado de teta y seno de phi al cuadrado. Entonces, nuevamente esta parte de acá es 1, así que nos quedaría seno de phi cuadrado. Luego nos quedaría coseno cuadrado de phi igual a seno cuadrado de phi. Ahora, ¿cuándo se logra la igualdad del seno y el coseno con un mismo ángulo? Eso se logra siempre con pi cuarto. Siempre en pi cuarto se logra, que pi cuarto en este caso creo que son lo mismo que 45 grados. Ahí siempre se logra esta igualdad. Que de hecho de otra forma podríamos escribirlo como 1 igual a seno cuadrado, coseno cuadrado. Que esto sería lo mismo que tangente cuadrado. Entonces, en otras palabras, el tangente de 1, o sea, tangente de un cierto ángulo igual a 1, eso se logra cuando también tengo justamente este ángulo igual a pi cuarto, o pi medio, o sea, o 45 grados. Entonces, aquí podemos asegurar al tiro que este primer ángulo va a ser pi cuarto. Porque ahí justamente se logra se logra esta igualdad de acá. Entonces ahí tendríamos, con respecto a la primera ecuación, con respecto a el cono, nos dice justamente que el ángulo tiene que ser este de acá. Entonces ahora hagamos lo mismo con el otro cono. Entonces, con respecto a z cuadrado igual a 3x cuadrado más y cuadrado, si uno hace el mismo reemplazo, de hecho lo único que va a variar es que ahora tenemos aquí un 3. Entonces, si nosotros hacemos exactamente el mismo reemplazo acá y hacemos exactamente el mismo cálculo, nos debería quedar lo siguiente. Debería quedar tangente. Aquí sería otro ángulo. De hecho, este llamémosle ángulo 2. Porque de hecho este ángulo va a ser un poquito más grande que este de acá. Este llamémosle 1. Y esto va a ser igual a 1 partido en raíz de 3. Ahora, ¿cuándo se logra que la tangente es igual a 1 partido en raíz de 3? Eso se logra en pi sexto. Entonces, esto significa que phi de 1 va a ser pi partido en 6. Ahí, obviamente uno tiene que siempre aplicar trigonometría para calcular estas cosas acá, pero aquí lo estoy haciendo un poquito más rápido porque tampoco no es necesario detallar tanto en el tema de trigonometría. Pero claro, eso sería el otro ángulo. Obviamente este ángulo de acá es más pequeño que este ángulo de acá. Así que este de acá corresponde a este ángulo aquí. Y el pi cuarto corresponde a este de acá. Entonces, esto nos dice que phi se va a mover entre pi sexto y pi cuarto. Ahora, por otro lado, sabemos que tenemos dos esferas. Tenemos esta esfera de acá y tenemos esta esfera de acá. Justamente estas dos esferas nos van a decir cómo va a ser el radio. De hecho, si uno reemplaza aquí la coordenada esférica, nos va a dar justamente que el radio va a valer 1 y en el otro nos va a dar que el radio va a valer 2. Entonces, si reemplazamos las coordenadas esféricas en estas ecuaciones,
llegamos a que r es igual a 1 para x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1, y r es igual a 2 para y cuadrado, o sea, x cuadrado y cuadrado más z cuadrado igual a 2 al cuadrado. Entonces, aquí no voy a hacer el reemplazo porque es exactamente casi lo mismo que acá. Es muy similar a este reemplazo acá. Entonces, también hay que ir factorizando por un cierto seno para que nos dé esta identidad igual a la 1. Entonces, es como casi el mismo procedimiento. Entonces, no hay para no estar haciendo el procedimiento como a cada rato. Pero sería como casi lo mismo. Entonces, al hacer el reemplazo en estas dos, nos da este radio y este radio. Así que R se va a mover siempre entre 1 y 2, de acuerdo a esas dos ecuaciones. Entonces ahí ya tenemos una restricción sobre esta variable y sobre esta otra variable. Y fíjense que ocupamos las cuatro superficies y no nos dieron ninguna restricción sobre teta. Así que eso significa que el teta va a ir desde 0 a 2pi, porque no hay ninguna restricción adicional. Que no nos diga, no, por ejemplo, teta se va a mover entre esto y esto. No nos dice nada. Entonces se va a mover dentro de todos los ángulos. Lo cual, como dije, tiene mucho sentido, de acuerdo a este dibujo acá. Por ejemplo, si teta fuera desde 0 a pi medio, entonces el volumen que nosotros estaríamos calculando sería como ejemplo toda esta parte de acá. Sería como toda esta parte de acá el volumen, si fuera de 0 a pi medio. O no sé, pues sería, si fuera de 0 a pi, sería toda esta parte de acá. O si fuera de 0 a 3 pi medio, sería toda esta parte de acá. Entonces, justamente el mismo dibujo nos dice que se va a mover dentro de 0 a 2 pi. Entonces, como las cuatro superficies no nos impone ninguna restricción sobre la variable teta, tendremos que teta se va a mover entre 0 y 2pi. Así que ahora simplemente nos queda calcular el volumen, porque ya tenemos los tres límites de integración. Entonces, de esta manera, el volumen de esta nueva región, que en este caso sería la región de acá, toda esta cosa de acá, va a ser, bueno, la integral triple de... Como es el volumen, recordemos que la función que se encuentra adentro va a valer 1. Entonces, podemos escribir 1 o simplemente no escribirla porque es un 1. Y no quería poner también el determinante, bueno, el valor absoluto del determinante del jacobiano, que en este caso lo habíamos calculado y era r cuadrado seno de phi, y después no quería simplemente las variables. Entonces, por ejemplo, el radio sería entre 1 y 2, phi va a ser entre pi sexto y pi cuarto, y teta va a ser entre 0 y 2pi. Ahora simplemente tendríamos que calcular esta integral de acá. Entonces esta integral de acá es súper sencilla. De hecho aquí podemos, por ejemplo, dividirla como... O sea, podemos dividir la variable. Fíjense que aquí nada depende de teta. Así que igual que el ejercicio que hicimos ayer, aquí podemos separar teta. Entonces teta solamente va a tener esa parte de ahí. Ahora, por ejemplo, con respecto a r, solamente esta parte de acá depende de r. Entonces aquí podemos dejar como ejemplo una otra integral para r de 1 a 2, r cuadrado de r. Y solo esta parte de acá depende de phi. Así que podemos separarla. Podemos dejar aquí pi sexto, pi cuarto, seno de phi y phi. Entonces tendríamos que hacer estas tres integrales por separado. Esto lo podemos hacer, como dije, solamente cuando sabemos que una cierta cosa dependen solo de esas variables. Por ejemplo, si aquí hubieran variables, es decir, hubieran funciones acá, entonces no es tan simple como llegaría a ser esto. Pero como dije, aquí no hay ninguna dependencia, simplemente son numeritos, entonces podemos llegar y separar todo, sin problema. Entonces esta parte de acá nos quedaría pi, 2pi,
esta parte de acá nos quedaría r cubo dividido en 3 desde 1 a 2. Y esta parte de acá nos quedaría menos coseno. Menos coseno de phi desde pi sexto a pi cuarto. Entonces aquí uno después hace el reemplazo y me quedaría... Aquí tendría que reemplazar el 2 y el 1. Entonces aquí me queda 2pi dividido en 3 de 8 menos 1. Y esta parte de acá me quedaría menos coseno de pi cuarto más pi sexto. Entonces esta parte de acá vale 1 partido en raíz de 2. Y esta parte de acá vale 3 partido en raíz de 2. Entonces nos va a quedar 2pi 3. Esta parte de acá es 7. Entonces no quería aquí un 7. Pongamos aquí 14. Y hay que hacer esta recta de acá. Pero esta recta de acá simplemente sería... Pongamos aquí. Esta recta de acá sería simplemente 2 raíz de 2. Y eso es lo mismo que raíz de 2 partido en 2. Creo, a ver, 2 por 2. 2 por 2, 2, 2. No, simplemente raíz de 2. Claro, porque esto es pi medio. O sea, eso, 2 por eso, 2, así, está bien. Entonces aquí me quedaría esa parte de ahí. Entonces este sería justamente el volumen de esta superficie. Bueno, creo que hice bien la integral. Quizás me equivoqué en algún numerito, pero se entiende. Se entiende en general que simplemente hay que hacer ese reemplazo, hacer las integrales y ver si está bien. Entonces sería el ejemplo para coordenada esférica. Hay que siempre darse cuenta de cómo van a ser la región en la que vamos a estar integrando. En este caso, como tenía dos esferas, obviamente era mucho más simple hacer este cambio a coordenada esférica. Entonces ahí después, cuando ustedes hagan ejercicio, tienen que ir viendo qué coordenadas son las que les sirven. Obviamente de acuerdo a la simetría que mantenga esa región. Obviamente con otra simetría van a tener que buscar otra coordenada, o puede que ni siquiera les sirva ni la coordenada esférica, ni la coordenada cilíndrica, ni las polares. Van a tener que ahí ingeniársela con otro cambio de variable. Como ejemplo, como el ejemplo que hicimos cuando recién vimos cambio de variable. Ahí habíamos hecho otro tipo de cambio de variable de u y v. Y ahí hay que ingeniársela para dejar la cosa de otra forma. Teníamos una región de este estilo y la habíamos pasado a una región que era como un cuadradito. Entonces eso nos había permitido hacer ese cambio de XY a V. Entonces, eso. Ahora ahora queda poquito tiempo, pero igual alcanzo a ver un poquito más de materia. Y es, de hecho, como una pequeña sección de cambio de variable que corresponde a centro de masa y momento de inercia. Que uno puede hacer cálculos sobre ciertas cosas físicas a partir de integrales triples. Entonces voy a ir a la otra página para que creamos esa nueva materia. Y de hecho eso es muy poquita materia y probablemente esto lo termino entre hoy día y mañana. O sea, entre hoy día y el jueves. Y el jueves comenzaría con otra materia que va a ser de curvas. Y eso ya sería probablemente la última materia que vamos a ver como del semestre. Como toda la parte de curvas. Entonces creamos acá centro de masa y momento de inercia. Esto van a ser como aplicaciones del cambio de variable y de integrales múltiples en general. Esto es como una pequeña sección de aplicaciones. Entonces, en este momento, con todo lo que vamos a hacer ahora, vamos a considerar un cuerpo que va a tener una cierta masa. Y por lo tanto, como tiene una cierta masa en un cierto volumen, va a tener una cierta densidad másica. Y recordemos que la densidad en general, bueno, la densidad es una propiedad que tienen los cuerpos, bueno, de acuerdo a una cierta, como dije, una cierta masa en un cierto volumen, que obviamente puede ser constante, es decir, en cada punto de ese cuerpo puedo tener la misma densidad, o también puedo tener una densidad que sea variable dentro del mismo cuerpo, que en cada puntito tenga una densidad distinta.
Entonces, obviamente, la densidad se puede comportar como una función. Y una vez se puede estar interesado en calcular la masa de un cierto cuerpo, en base quizá a un cierto volumen y a una cierta densidad. Entonces vamos a poder calcular eso a través de integrales triples. Si nos encontramos obviamente con un cuerpo de 3 dimensiones. Entonces se considera una función ρ, que en este caso va a ser la densidad, que va a estar definida dentro de un cierto cuerpo, omega, que se va a encontrar en R3 y con valores de los reales. Obviamente va con valores de los reales porque sabemos que la densidad es un numerito. Entonces, que llamaremos densidad del cuerpo omega. Entonces, bueno, usualmente siempre cuando uno trabaja con la densidad dentro de alguna disciplina que tenga que ver con física o con química, usualmente uno siempre ocupa ciertas unidades. Entonces, obviamente, estas unidades que puede tener, obviamente va a depender siempre del ejemplo, pero no sé, pues puede ser quizás, no sé, por gramos partido en centímetros al cubo, cosas de ese estilo. Es como lo más común que uno siempre se puede encontrar. Entonces, en base a esto, vamos a definir la masa. La masa de acuerdo a esta densidad de este cuerpo omega. Entonces se define a la masa del cuerpo omega como m igual a, que vamos a tener una integral triple, donde la región va a ser justamente omega, y va a tener una cierta densidad, que va a ir variando en cada punto, en principio. Por definición vamos a poner que va a ir variando la densidad en cada punto dentro de esta región omega. Y obviamente vamos a tener un cierto volumen, que en este caso va a venir dado por los diferenciales x, y z. Como que esta parte de acá se podría interpretar como un diferencial de volumen. Entonces de alguna forma igual cumple con la ecuación clásica que uno conoce de densidad. Cuando uno dice, tengo una densidad másica, entonces uno tiene una masa dividido un cierto volumen. Entonces, por ejemplo, quiero calcular su masa, entonces me quedaría la densidad multiplicado por volumen. Entonces tengo aquí la densidad y aquí tengo como el volumen. Entonces, más o menos cumple con esa idea. Entonces, de esta forma así vamos a definir la masa y vamos a definir otras cosas más que van a ser los momentos estáticos. Y los momentos estáticos me va a permitir definir los centros de masa de un cierto cuerpo. Así que uno está interesado en calcular justamente los centros de masa. Entonces, además, los momentos estáticos del cuerpo omega en el plano XY, en el plano XZ y en el plano YZ son los siguientes. Entonces, el primer momento estático va a ser la integral en el cuerpo omega de la densidad x y z multiplicado aquí por un z. O sea, aquí tenemos x, y, z. Después lo mismo en el otro plano, en el plano xz. Voy a tener la misma integral, pero de hecho aquí uno, al menos la forma en que yo me lo memoricé esto, es que, por ejemplo, aquí me falta la variable z. Entonces hay que poner la variable z. Por ejemplo, aquí me falta la variable y, entonces aquí pongo un i. Después, por ejemplo, va a tener y z, entonces ahí me falta el x, así que va a tener el x multiplicado dentro de la integral. Entonces aquí va a tener y de esta misma cosa acá. Y x, y z en el cuerpo omega. Y el otro momento estático, dentro del otro plano, va a ser x omega de x y z de x de y de z. Entonces es como si tuviera, esto se puede entender como que tengo aquí un cierto cuerpo en 3 dimensiones y es como si ese cuerpo lo partiera en 3 planos. Entonces lo parto, por ejemplo, en un plano, sería en el caso en el plano XY, lo parto en otro plano, entonces me quedaría como una cosa como así. En este caso sería el plano XZ
y tendría otro plano adicional que lo partiría como así, y ese sería el I de Z. Entonces, lo que está haciendo esta cosa acá es justamente partir el cuerpo como en tres planos distintos. Y en base a esta definición se definen los centros de masa. Entonces, de acuerdo, pongamos aquí de acuerdo a estas definiciones, se introducen los centros de masa. De masa. En este caso, el centro de masa en X de mi cuerpo va a ser M de I Z dividido en M. El centro de masa en Y del cuerpo omega va a ser M de XZ dividido en M. Y el de Z va a ser lo mismo pero en el plano XY. Entonces así se van a definir justamente los centros de masa. Y bueno, de hecho como pequeña observación de esto al otro lado, que no va a alcanzar a escribirlo aquí por el espacio. Entonces, observación. Si el cuerpo omega es homogéneo, o sea, con homogéneo me refiero a que en este caso la densidad va a ser constante dentro de cada punto de dicho cuerpo. Es decir, tiene densidad constante. En este caso, con constante me refiero que esto va a ser igual a un cierto numerito ρ de 0 para todo X, Y, Z dentro de ese cuerpo omega. Entonces, la masa total es, bueno, en este caso la masa simplemente saco el ρ porque va a ser un numerito, como va a ser constante, y me quedaría justamente esta parte de acá. Entonces esta integral de acá sería justamente el volumen de ρ, y ahí de hecho se cumple como la clásica fórmula que uno conoce de densidad. Decía que tengo masa, tengo ρ y tengo el volumen. Así que, en otra palabra, es como decir que ρ va a ser igual a la masa partido el volumen del cuerpo ρ. Pongamos esto un poquito más acá. Y de hecho, también uno se va a dar cuenta que si uno mantiene constante la densidad, los centros de masa no van a depender de la densidad. Lo cual tiene sentido. Si va a ser constante la densidad en todos lados, entonces no debería depender los centros de masa justamente de esa función. Entonces, además, por ejemplo, el centro de masa de X, dijimos que era I de Z partido en M. La integral de arriba sería X ρ de X, Y, Z de X, de Y, de Z, dividido en esta otra integral. Sería aquí ρ, X, Y, Z, de X, de Y, de Z. Entonces, si estos son constantes, estos van a salir. Entonces, si estos son constantes, de hecho lo estamos asumiendo constante ahora, entonces esto me queda así, y me queda aquí el ρ afuera. Y lo mismo acá. Sale de acá esta parte, solo me quedan estos diferenciales, y me queda aquí ρ de 0. Entonces se me va S con S. Así que en realidad no dependen de, los centros de masa no dependen de ρ. Así que aquí simplemente me quedaría esta parte de acá. Y va a ocurrir exactamente lo mismo con los otros centros de masa. Entonces, análogamente, para el centro de masa en Y y el centro de masa en Z, me queda, por ejemplo, en el caso de Y, la integral de Y de X de Y de Z en omega, y aquí abajo lo mismo, de X de Y de Z. Es decir, tampoco depende de omega. Pongamos esto más acá. De hecho, podemos copiar esto. Y va a ser lo mismo para Z.
solo que va a estar metida aquí en la variable z. Entonces aquí pongamos z y aquí pongamos z. Entonces, si la densidad es constante dentro de un cuerpo, los centros de masa nunca van a depender justamente de esa densidad. Y otra cosa que vamos a definir, de hecho, bueno, ahora ya no va a alcanzar a hacer un ejemplo de esto, lo vamos a ver, vamos a comenzar el próximo jueves con un ejemplo de esta materia. Vamos a ver una integral y vamos a ver cómo se comporta el tema del centro de masa. Pero antes de eso, antes de terminar, me quedaría solamente una definición más, que serían los momentos de inercia. Entonces, aquí vamos a definir los momentos de inercia. Que los momentos de inercia me habla un poquito como de la distribución que tiene la masa cuando un cuerpo está rotando. Usualmente se puede describir como de esa forma un momento de inercia. Cómo se va distribuyendo la masa cuando un cierto cuerpo, omega en este caso, está girando siempre. Entonces, en este caso momento de inercia, pongamos aquí de omega. Entonces, tendremos tres definiciones con respecto a X, Y y Z, los cuales son, entonces vamos a tener un momento de inercia con respecto al eje X, que va a ser la integral, bueno, en este caso en el cuerpo omega, y lo que se va a encontrar adentro de la integral va a ser y al cuadrado más z cuadrado por la densidad de x, de y, de z. Y va a ser lo mismo con y, solo que aquí va a cambiar por x cuadrado más z cuadrado. De x, de y, de z. Y bueno, aquí no alcanzo a ponerlo. Voy a ir a la otra página. De hecho, vamos a copiar esta parte acá. Se tendría aquí uno, tendría otro y tendría un tercero. Que va a ser lo mismo, pero voy a tener aquí un x cuadrado y un y cuadrado de la densidad de x, de y, de z del cuerpo omega. Y en base a estas tres definiciones de momento de inercia, en cada uno de los ejes x y z se define como un momento polar de inercia que involucra las tres variables. Entonces sería como la misma integral, pero aquí le agregaría, por ejemplo, otra variable, no sé, más z. Entonces, y eso se define de la siguiente forma. Entonces, en base a estas tres definiciones, se introduce el momento polar de inercia, que va a ser de la siguiente forma. Va a ser un i, bueno, esto es un i de sub 0 de la misma integral, pero con x al cuadrado, y al cuadrado, más z cuadrado, de la densidad ρ y de x, de y, de z. Entonces, bueno, aquí en realidad como que a la hora de hacer algún problema, usualmente esto va a funcionar más que nada como fórmula que uno tiene que ir aplicando bajo ciertos casos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver mañana, o sea, mañana el jueves, que es un ejemplo de centro de masa, simplemente hay que aplicar los conocimientos que uno conoce de integrales, porque al fin y al cabo aquí uno tiene que hacer integrales, tiene que ver cómo van a ser los límites de integración y de ahí después ingeniársela justamente con la integral. Entonces, aquí como que el mayor reto dentro de esta sección es simplemente saberse la fórmula y aplicarla. Porque lo verdaderamente importante no va a ser... O sea, lo verdaderamente importante va a ser justamente saber calcular integrales múltiples. En este caso, integrales triples. Saber obtener justamente los límites de integración de acuerdo a un cierto
una cierta región omega, y ahí después ver cómo se va a comportar justamente la integral con respecto a esas tres variables. Y ver si hay que hacer algún cambio de variable, a alguna de las coordenadas que vimos, no sé, pues, polares, cilíndricos, esféricas, o de otro tiro. Usualmente la complejidad se va a encontrar en eso. Por eso que esto es simplemente como una aplicación de lo que hemos visto en las clases anteriores. Así que eso, como le dije, el jueves partiríamos con un ejemplo y después de ese ejemplo comenzaríamos con la última materia. O sea, probablemente va a ser la última materia que va a ser de curvas. Entonces lo dejaríamos hasta acá, si no hay más dudas. Así que eso, cuídense. Chao, chao. Yo creo que pienso. Igual, No sé, que vaya bien. igual que les vaya bien.